Vamos a dar comienzo entonces formalmente a compartir las experiencias en esta sesión 2 del encuentro. Vamos a dar paso ahora al tercer proyecto, prácticas de escritura en contextos de formación docente inicial y en primeras inserciones profesionales de estudiantes egresados de profesorados en comunicación social y en ciencias biológicas de la UNC. Y quienes van a compartir este proyecto, los resultados, son Alejandra Salgueiro y Pedro Figueroa. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias y felicitaciones por esta oportunidad. Es muy lindo encontrarnos y construir entre todos un conocimiento y un camino, así que muchísimas gracias a los organizadores. Y es un lindo placer representar junto con Alejandra a un importante equipo que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo y que venimos con este desafío. No sé si Alejandra ya está por ahí, pero vamos a empezar a desandar un poquito el camino de esta investigación, los resultados y algunas características puntuales. En principio, la directora es Fabiana Castaño y la codirectora, quien me va a acompañar, que es Alejandra Salgueiro, y como decíamos, este grupo de investigadores y de integrantes que venimos trabajando en este estudio en curso, que es prácticas de escritura en contexto de formación docente inicial y en primeras inserciones profesionales de estudiantes egresados de profesorados en comunicación social y en ciencias biológicas de la UNC. La idea es la ejecución del estudio en el periodo 2018-2021 y fundamentalmente da continuidad a una serie de investigaciones desde hace más de 2 décadas en la anterior Escuela de Ciencias de la Información, hoy Facultad de Ciencias de la Comunicación, y en el marco del programa de incentivo a docentes e investigadores, y a su vez forma parte de un programa Formación Académica y Prácticas Profesionales en el campo de la comunicación, desafíos y complejidades para la inclusión y calidad de la educación superior. Ese es el marco general de este estudio que estamos presentando. El propósito se centra en las prácticas de escritura de estudiantes, primero en etapas avanzadas de la formación docente inicial, con énfasis en las prácticas profesionalizantes que tienen estos estudiantes en los profesorados, y luego en sus primeras experiencias profesionales como egresados para marcar continuidades, transformaciones, dificultades, potencialidades. Y nos centramos en 2 profesorados de la Universidad Nacional de Córdoba que a primera vista son totalmente disímiles, por lo menos en el campo, en lo epistemológico, que es el de comunicación social y es el de ciencias biológicas, para indagar diferencias y similitudes vinculadas a estas prácticas de escritura en contexto de enseñanza en esos campos disciplinares que, como decíamos, son totalmente diferentes. Alejandra, no sé si quieres intervenir. No, solamente aclarar que cuando hablamos de prácticas profesionalizantes nos referimos a los espacios de taller de prácticas docentes y residencia, que es el espacio formativo que en general está incluido en el último tramo de las carreras de profesorado. Bien. La hipótesis o lo que guía en realidad el trabajo tiene que ver con que estas escrituras demandadas en la formación de estos docentes, en la formación inicial, producen complejas y variadas experiencias formativas en los futuros profesores que luego, y ahí está la centralidad, son recuperadas, recreadas, reformuladas en sus prácticas posteriores y en sus inserciones obviamente laborales. Esa es la intención de este estudio longitudinal. Y el encuadre Acá teórico... sí, discúlpame, Sí, por Pedro, favor. discúlpame. Cuando hablamos de experiencias formativas, es interesante poder recalcar que nos referimos a los aprendizajes que los estudiantes de los profesorados están realizando. La investigación se centra en un tipo de aprendizaje que son los aprendizajes vinculados a las prácticas de escritura. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje, remitimos, sobre todo en el marco de una carrera de formación, nos remitimos a las prácticas de enseñanza. Por eso a nosotros nos interesaba generar vinculaciones o preguntarnos cuánto de la enseñanza y cuánto de estas prácticas de enseñanza están sosteniendo
y generan realmente propuestas específicas de formación en relación a las prácticas de escritura que supuestamente un futuro profesor va a tener que desarrollar en el campo profesional, ¿sí? Y cuando planteamos escrituras, luego, cuando, bueno, específicamente Pedro vaya a referir al marco teórico, nos vamos a dar cuenta que en las carreras van a ir apareciendo diferentes tipos de escritura y que justamente de lo que se trata es intentar analizar aquellas que son específicas del campo laboral, específicamente de la docencia. Teniendo en cuenta que esta escritura es como práctica situada, compleja, multidimensional y multifuncional, y que no solo tiene que ver con el hecho de la escritura en sí o el traspasar una idea a un papel o un procesador de texto, sino que tiene que ver con todo el contexto y con la significatividad con la que se utiliza tanto en la formación docente inicial como en las posteriores prácticas como ya docentes profesionales, y cuál es la experiencia que ellos tienen también, los estudiantes, los futuros docentes, a partir del intercambio con sus propios docentes y con las propuestas de escritura que ellos les van proponiendo a lo largo de su formación docente. Como metodología, Sí. decíamos... Discúlpame, Sí, ahí por también favor, hago Ale. una pequeña intervención. Hablamos de práctica situada, hablamos de distintos contextos, hablamos de diferentes tipos de escritura. Es decir, nosotros partimos de esta idea fuerte que no hay una sola escritura, sino hay distintos tipos según los contextos, situaciones, destinatarios, propósitos. Vamos como primer punto de partida, nosotros sabíamos que nos íbamos a encontrar con diferencias entre lo que es la escritura típicamente académica, que es la habitual que una persona que está siguiendo una carrera de grado va a desarrollar, y la escritura específicamente profesional, que tiene que ver con aquella práctica que va a ir desarrollando en el trabajo. En el caso de las carreras de profesorado, nos remitimos específicamente al campo docente. Entonces, ahí vamos a encontrar, y esta un poco la idea que nosotros discutíamos, cuáles son estas diferencias y si son los estudiantes del profesorado los que de alguna manera advierten sobre estas diferencias y cómo desde la enseñanza se acompaña el desarrollo de escrituras que son diferentes a las que ellos estaban habituados a desarrollar en las otras carreras. Por ello, en este estudio longitudinal de tipo cualitativo, donde tenemos entrevistas semillonadas, grupos focales, análisis documentales, encuestas, la unidad de análisis es estas tareas de escritura solicitadas de los propios estudiantes en esos espacios formativos y después las primeras experiencias profesionales que hayan tenido en este seguimiento que estamos haciendo entre la primera fase y la segunda, que ya tiene que ver con estos noveles profesionales. Para hablar de los resultados tenemos que hablar de una primera fase, que es la que concluimos o la que logramos encaminar, que tiene que ver con profundizar y elaborar el marco conceptual a los fines de integrar conceptos y profundizar en una línea teórica que da continuidad a los estudios previos que mencionábamos al principio. Y también sistematizar y analizar el material empírico, lo cual necesitó y fue a partir del trabajo en conjunto de todo el equipo articulado y colaborativo, y ahí nos queremos centrar en algunas de estas conclusiones de esta primera fase y de estos resultados que se podrían englobar en estos puntos y tiene que ver con lo que Alejandra planteaba recién. Lo primero es destacar el potencial de la escritura en la formación docente inicial y fundamentalmente su complejidad en torno a la producción y a la elaboración en esta formación docente inicial. Se reconoce la diferencia con la experiencia formativa transitada en la carrera de base. Cada uno, si tuvo alguna experiencia previa de formación, también se ve la diferencia en cuanto a las prácticas de escrituras, en construcción y fortalecimiento del rol como autores y otro vínculo con el conocimiento.
y se valoran las diferentes maneras de acompañar y habilitar estos procesos de práctica de escritura desde la tarea docente, porque remarcan los estudiantes que una de las cuestiones que más valoran tienen que ver con el acompañamiento, con la libertad y con la posibilidad de ser productores y no solo repetidores de lo que les van proponiendo los docentes en su formación. Al respecto, esta valoración que ellos hacen de un tipo de escritura que no, que de alguna manera se diferencia a la que ellos realizaban en la otra carrera, enfatizan la idea de que ellos son productores, constructores de esta escritura, que son autores, que ya la relación que tienen con los autores o con la bibliografía no es de repetición, sino de reelaboración y de reflexión acerca de esos marcos teóricos que provee la carrera. En este sentido, valoran muchísimo la escritura reflexiva, tanto en la carrera de profesorado de biología como de comunicación. Si bien hay algunas diferencias entre una y otra carrera, en ambos profesorados se destaca fuertemente la dimensión reflexiva y subjetiva de la escritura. Y que es el profesorado el que le está proveyendo las herramientas para que su voz pueda, digamos, de alguna manera expresarse en este tipo de escrituras, ya sea en una escritura autorreflexiva que implica reconstruir su experiencia de formación, como aquellas que son específicamente de géneros profesionales como la producción didáctica, la planificación de una clase, la programación de la enseñanza. En cuanto a los obstáculos... Por supuesto, el énfasis puesto, discúlpame, el énfasis puesto en la enseñanza. No son escrituras que se van de suyo, que porque sepan escribir en otros géneros, automáticamente esta manera de escribir se pone en acto en este otro tipo de escrituras. Son escrituras que tienen que ser acompañadas y tienen que ser parte de la enseñanza. Bueno, de hecho, en las entrevistas sale la cuestión de ¿es la primera vez que me encuentro con esto o es una experiencia novedosa de escritura? Que varios señalaban, y decía que una de las limitantes o de los obstáculos que encuentran muchos tiene que ver con el tiempo, con el tiempo que les demanda estas escrituras, con el tiempo que tienen previsto para ellas. Y nos queda ahí pendiente, bueno, el análisis o la cuestión de en la formación docente, cómo se maneja el tiempo destinado para estas prácticas de escritura y después en la formación profesional también. Solo a manera de nombrar para seguir avanzando, hemos podido realizar publicaciones y presentaciones en distintos eventos académicos científicos, locales, nacionales o hasta internacionales, lo cual demanda también tarea y articulación dentro del equipo. Se avanzó a nivel de unidad académica en la participación del diseño y ejecución de actividades en PAMEC, antecedentes y propuestas para la creación del Centro de Escritura de la Facultad, y se incorporaron resultados del proyecto como materiales de estudio de diferentes cátedras, especialmente del profesorado, y se aportó al diseño y desarrollo de eventos de relevancia internacional, en este caso, que tuvieron que ver con la presencia del doctor Christopher Tice y doctor Charles Beiserman, con distintas jornadas internacionales que se lograron articular y proponer desde estos espacios, también con la colaboración de los integrantes del equipo. Y en cuanto a la segunda fase que decíamos ya en torno al seguimiento como profesionales docentes, estamos en esa fase particularmente, y obviamente fue traspasada por este contexto de pandemia del año 2020, lo cual no significó, similar a lo que planteaba el equipo anterior, redefinir la agenda y la dinámica del trabajo, reformular cuestiones vinculadas al trabajo de campo planificado. Lo que estaba previsto hubo que revisarlo, redefinirlo y readecuarlo, ajustar los instrumentos de recolección de información y reprogramar fundamentalmente los tiempos, porque en algunos casos surgieron importantes dificultades para ubicar a los sujetos que conforman la muestra de este estudio longitudinal para realizar las entrevistas de esta etapa, y hubo una imposibilidad al principio de participación en eventos académicos previstos, pero que fueron reemplazados por otras instancias de socialización de conocimiento, incluyendo, por ejemplo, este encuentro. Es decir, se renovó la propuesta de distintos eventos a partir de readecuarlos, obviamente, a este contexto de no presencialidad.
Y por último, a nivel más de reflexión, la experiencia transitada interpeló fuertemente las prácticas de investigación en sus formas, tiempos, soportes y conocimientos, cuestión que significó una ocasión para repensar nuestro lugar como investigadores, nuestras prácticas de producción y socialización de resultados, como así también el objeto mismo de la investigación al migrar a un contexto de virtualización inesperado e inédito, lo cual obviamente influyó en el proceso que veníamos desarrollando. Alejandra, ¿alguna palabra final? No, sí, reforzar esto, la dificultad de este año de poder dar continuidad a la programación y que por supuesto la intención es el año que viene, si es posible, retomar las entrevistas para poder, más allá de que este año aquellos egresados que hayan podido insertarse laboralmente no van a poder dar cuenta de una experiencia como de un profesor que viene trabajando en la presencialidad, pero bueno, a partir de las experiencias también eso es enseñanza, también ahí se pone en juego la escritura y la intención es poder recuperar la experiencia de estos recién egresados que ya están en el campo de trabajo, a ver qué pasó con sus prácticas de escritura. Para terminar, y hablando en nombre de todo el equipo, me tomo esa atribución, agradecer la generosidad, el profesionalismo, la experiencia y la sabiduría de Alejandra y de Fabiana como codirectoras y directoras, no solo en lo profesional y en lo académico, sino en lo humano, porque la verdad que es una experiencia de equipo muy, muy importante y lo queremos revalorizar porque la generosidad y el aprendizaje son constantes. Así que me gustaría terminar con esas palabras en nombre de todo el equipo. Muchísimas gracias a todos por la atención.